Estados Unidos ha sido la mayor potencia militar del planeta durante décadas. El país con más bases militares, más tecnología y más presupuesto de defensa. Pero hay una verdad que cambia por completo la forma en que entendemos el poder mundial. Estados Unidos también pierde guerras. No siempre pierde en el campo de batalla, pero sí pierde los objetivos políticos por los que entró a pelear. Hoy vamos a ver 5 guerras en el orden histórico donde la superpotencia no logró el resultado que buscaba y cómo cada una dejó una lesión que cambió la geopolítica mundial. La guerra con Corea, que se quedó congelada en 1950 y 1953, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó dividido entre capitalismo y comunismo. Corea fue partida en dos: Corea del Norte comunista y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. Cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur, Washington intervino con un objetivo claro: evitar que la expansión del comunismo se expandiera en Asia. Pero había algo más profundo. Estados Unidos necesitaba demostrar que defendería a sus aliados. Si no actuaba, el bloque soviético podía avanzar sin freno. La guerra fue brutal. China intervino, millones de personas murieron y el resultado, un armisticio, no un tratado de paz. Corea sigue dividida hasta hoy. Estados Unidos evitó que el sur cayera, pero no logró derrotar al norte y unificar el país. Fue la primera señal de que el poder militar no siempre resuelve el problema político. Vietnam y la derrota que cambió a Estados Unidos. Entre 1955 y 1975, Vietnam fue el símbolo máximo de la Guerra Fría. Washington temía el llamado efecto dominó. Si Vietnam se volvía comunista, otros países asiáticos seguirían. Pero también había un motivo de prestigio. Estados Unidos no podía permitirse perder influencia frente a la Unión Soviética y China. Entraron con bombardeos masivos, tropas tecnológicas superior a la de Vietnam, pero se enfrentaron a algo que no entendieron bien: una guerra de guerrillas y un movimiento nacionalista dispuesto a resistir durante años. El tiempo jugó en contra de Estados Unidos. La opinión pública se volvió en contra. El costo humano y económico creció sin parar. Y en 1975, Saigón cayó y Vietnam se unificó bajo el comunismo. Estados Unidos no perdió por falta de armas, perdió porque no pudo quebrar la voluntad de un país que luchaba en su propio territorio. Y la guerra con Somalia, cuando una superpotencia se retira. En 1993, pocos recuerdan Somalia, pero cambió la forma en que Estados Unidos interviene en el mundo. Oficialmente, era una misión humanitaria para estabilizar el país, pero en la práctica, Washington intentó controlar el caos político local. Se subestimó la resistencia, las milicias. En 1993, un operativo terminó en desastre. Helicópteros derribados, soldados estadounidenses muertos en las calles. Las imágenes recorrieron el mundo. Estados Unidos se retiró poco después. Un objetivo fallido. El país siguió inestable. La lesión fue clara. Incluso una potencia militar puede ser forzada a salir cuando no entiende el terreno político y social. Irá ganar la guerra y perder el país. En el año 2003, después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una nueva doctrina: guerra preventiva. Irak fue invadido con 2 argumentos: armas de destrucción masiva y democratizar la región. Las armas nunca aparecieron. Saddam cayó rápido. Militarmente fue una victoria. Pero al destruir el Estado iraquí, se abrió un vacío. Guerra civil, terrorismo y nacimiento del ISIS, más influencia de Irán. Estados Unidos ganó la invasión, pero perdió el control del resultado.
Irán no se convirtió en el modelo democrático prometido. Y Afganistán, 20 años para volver al inicio. Desde 2001 hasta 2021, después del 11 de septiembre, Estados Unidos entró con un objetivo claro: destruir a la red Al-Qaeda y castigar al Talibán. Al principio parecía una guerra rápida, pero la misión cambió: construir un Estado moderno y crear un gobierno aliado para reordenar el país. El problema era profundo. Afganistán nunca ha sido fácil de controlar. Imperios anteriores ya habían fracasado allí. Tras 20 años de guerra, miles de vidas y billones de dólares, Estados Unidos se retiró. Días después, el Talibán retomó el poder. La guerra más larga de Estados Unidos terminó casi en el mismo punto donde empezó. En conclusión, estas 5 guerras muestran algo que redefine el poder mundial. Las superpotencias pueden destruir gobiernos, pero no siempre pueden construir naciones. Estados Unidos no perdió por debilidad militar, perdió por intentar rediseñar sociedades desde afuera. Y esa es la gran lección geopolítica del siglo XXI. Ahora la pregunta es: ¿ha aprendido Estados Unidos estas lecciones o volverá a repetir la historia en futuros conflictos?